También las actividades en el Congreso Nacional, el año legislativo 2021. Ahí está, como siempre, Guillermo San Martín y nos va a contar porque hablábamos de este tercer retiro que va a ser uno de los centrales debates con el que se va a iniciar, ¿o no? ¿Y cuáles otros? ¿Cómo estás, Guille? Hola, Frecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, son varias las materias que se empiezan a abordar en el reinicio del año legislativo acá en el Congreso Nacional en Valparaíso, y una de las materias, sin lugar a dudas, va a ser lo que tú planteas, esta posibilidad de un tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones. Pero también hay otras tareas que están pendientes y están siendo materia de análisis en medio de las comisiones que ya están funcionando, al menos en la Cámara de Diputados, como por ejemplo lo que va a ocurrir en la tarde en torno a la situación en la Araucanía. Hay una comisión especial que está analizando las medidas que se están adoptando y lo que se hace necesario complementar para poder ir abordando esta crítica realidad que se está enfrentando en la Araucanía, en la zona sur del país. También otra de los aspectos que está generando atención es lo que va a ocurrir con las elecciones. Cabe recordar que también el próximo 11 de abril hay elecciones y el gobierno está planteando la posibilidad de que esta se pueda desarrollar en 2 días, y eso también requiere una aprobación rápida acá en el Congreso Nacional, materias que van a estar siendo analizadas dentro de los próximos días. Pero sin lugar a dudas, lo que ha ido retomando fuerza y cobrando fuerza con el paso de las horas es esta posibilidad de un tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones, como lo planteábamos al inicio del despacho. Esta iniciativa fue planteada por diputados nuevamente, más allá de lo que ya había resuelto en su momento el Tribunal Constitucional. Cabe recordar con lo que era esta posibilidad de un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, y se pronunció al respecto señalando que era inconstitucional. Sin embargo, parlamentarios han insistido en esta posibilidad de plantear nuevamente un nuevo retiro atendiendo los impactos que ha generado la pandemia, y esto ha ido cobrando fuerza incluso entre los propios candidatos a la presidencia, algunos parlamentarios que están postulando y son parte de los candidatos quienes también se han referido a esta materia, señalando que se hace necesario al menos analizar un proyecto de estas características ante las nulas medidas implementadas por el gobierno, especialmente para ir en apoyo de la clase media. Quien se ha referido a este respecto es la senadora y candidata a la presidencia, Jimena Rincón, cuyas palabras pasamos a revisar a continuación. Lo voy a decir fuerte y claro, el tercer retiro lo vamos a aprobar y le exigimos al gobierno que entienda que la ciudadanía necesita apoyo. Las personas lo están pasando mal, las familias lo están pasando pésimo y hasta ahora han enfrentado esta crisis solo con sus ahorros. El tercer retiro va a tener los votos en el Parlamento, el mío, el de todos y cada uno de nuestros colegas. Necesitamos que el gobierno entienda que se necesita ayuda para la gente. Ahora, para que pueda prosperar una iniciativa de estas características hay que tener en cuenta también lo que significa, en primer término, la discusión parlamentaria y también lo que pueda ocurrir con posterioridad por parte del Ejecutivo, considerando que ya hay una resolución al respecto por parte del Tribunal Constitucional. Pero para profundizar sobre este proyecto nos encontramos junto a uno de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario Marcos Silavaca, para ir conociendo cómo se puede ir avanzando. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días respecto a esta iniciativa que ya ha generado bastante discusión con lo que fueron los 2 retiros anteriores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, tal cual tú señalas, hoy día, de hecho, estamos en discusión en la Comisión de Constitución y el primer tema a tratar fue efectivamente la solicitud que hemos desarrollado al presidente de la Comisión para poner en tabla la discusión del proceso del tercer retiro de fondos previsionales. Creemos y estimamos que es deber de la Cámara de Diputados y del Congreso en particular manifestarse respecto a la grave situación económica que hoy día viven los chilenos, y es necesario por lo menos proceder a su discusión. Y por lo mismo le hemos pedido al presidente que ponga en tabla urgentemente la discusión del tercer retiro, proyecto que ya se presentó hace más de 3 meses y que desde el mes de enero estamos pidiendo que se pueda poner en tabla. Lamentablemente no fue puesto en tabla esta semana y esperamos, y te insisto, le hemos dicho al presidente de la Comisión que en el más breve plazo posible este sea un tema a debatir y a discutir en la Comisión. Ahora también hay cambios en las presidencias de las comisiones, eso también ha sido planteado incluso por el diputado Walker, quien también lo tiene como un concepto a tener en consideración para poder definir los plazos de discusión de esta materia. Efectivamente, tal cual tú señalas, el diputado Walker se ha excusado de poner en tabla toda vez que él terminaría su periodo de la presidencia de la Comisión esta semana, y debería ser labor del próximo presidente de la Comisión de Constitución poner la discusión en tabla. Pero creemos que él es presidente hasta el último momento, por lo tanto él tiene todas las facultades como para poder poner en tabla este importante proyecto, y es algo que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo. Me tocó recorrer durante todo el mes de febrero cada una de las comunas de la región de Los Ríos, y en cada una de las comunas les preguntaba a los vecinos la opinión respecto a esta situación, y todos, primero estaban contentos con la oportunidad de haber retirado su 10%, y la gran mayoría planteaba la necesidad de darle esta oportunidad, ya que hoy día
cada uno de los beneficios que el gobierno ha entregado trae mucha letra chica y no ha llegado a toda la ciudadanía. Ahora, lo que ya determinó el Tribunal Constitucional no es un aspecto a considerar, podría impedir que se siga avanzando a través de una moción parlamentaria en esta materia, se requeriría un proyecto por parte del gobierno, quizás se busca que ocurra lo mismo que pasó con el segundo retiro, que la reforma genere la discusión, la necesidad y posteriormente el gobierno se vea obligado en cierta medida a presentar un proyecto, una iniciativa. Mira, efectivamente, pero hay que señalar algo. Primero, el efecto relativo a la sentencia. Las sentencias tienen efecto relativo, es decir, solamente se pronuncian respecto a la causa para la cual fueron requeridos. Por lo tanto, no tiene un efecto general. Y eso no puede inhibir a la Cámara de Diputados y al Congreso Nacional a seguir discutiendo materias que ya han sido sancionadas por el Tribunal Constitucional. Será deber del Estado, será deber del Gobierno en realidad, o de los parlamentarios que quieran, llevar adelante un nuevo requerimiento al Tribunal Constitucional. Pero lo que yo le pido al Gobierno y le he pedido a todos los parlamentarios de este Congreso Nacional es que escuchen los gritos de la ciudadanía, que escuchen lo mal que lo están pasando. Por darte un ejemplo, la Comuna de Los Lagos lleva 40, 50 días en cuarentena. Esas personas están pasándola muy mal y necesitan a gritos una ayuda que vaya efectivamente a beneficiar y aliviar los duros momentos económicos que están pasando. Muchas gracias, diputado, respecto a su opinión. Bueno, estábamos conociendo un poco parte de lo que es lo que plantea la oposición respecto a este segundo o tercer retiro ya del 10% de los fondos de pensiones, pero también queremos conocer cuál es la opinión del oficialismo, en palabras, por ejemplo, del diputado Miguel Mellado, que también se encuentra presente. Diputado, ¿cómo se analiza esta posibilidad de un tercer retiro, que ya es un proyecto que se presentó y que ha ido cobrando fuerza con el paso de los días? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarlos a todos. La verdad es que me preocupa que le estén mintiendo a la gente. Ya vimos lo que pasó con el segundo retiro. Y el segundo retiro, como moción parlamentaria, llegó al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y hubo un rechazo, porque nosotros como parlamentarios no podemos hacer estas mociones parlamentarias. Por eso se presentó un proyecto del Ejecutivo. Por lo tanto, aquí no, le estamos mintiendo a la gente por un tema, estamos en un año eleccionario, ¿cierto? Y van a levantar un montón de fuegos artificiales. Yo le quiero decir a la gente que este proyecto, así como el proyecto de la renta vitalicia, ¿te acuerdas tú? No pasó porque había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bueno, ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Y para qué vamos a tener, ¿cierto?, a 6 millones de chilenos sin recursos, ya hay 4 millones que no tienen fondo? ¿Qué va a pasar con esas personas? Ahora, si bien no inhibe la resolución del Tribunal Constitucional, no inhibe la discusión en el Congreso Nacional, sí genera un precedente. Sí, hay un precedente, por eso digo, si hay un precedente claro, ¿cierto?, de que no es atribución de este Parlamento hacer este tipo de mociones, porque va, ¿cierto?, con recursos que son privativos de la Presidencia de la República, en este caso, bueno, entonces ya hubo un pronunciamiento. Yo aprobé el primer retiro y aprobé el segundo retiro porque no había ni un pronunciamiento de ningún tipo y efectivamente estábamos en una situación completamente distinta a lo que hay ahora. Ahora, gran mayoría de los chilenos al principio de abril vamos a estar vacunados, porque nos corresponde ahora en 2 días más a nosotros, vamos a estar vacunados con las 2 dosis, por lo tanto la gente de 60 años para arriba va a estar completamente inmune a el coronavirus y entonces vamos a poder empezar a abrir lo que significa. O sea, lo que hay que hacer ahora es poder inyectar recursos para que puedan volver las empresas a pararse, a entregar empleo, a salir a trabajar. Creo que hay que volver a levantar Chile más que ocupar recursos. Por lo tanto, yo creo que este proyecto va a tener corta vida en el Parlamento y si llegase a pasar por un tema exclusivamente político para poder subir en las encuestas de algunas personas, creo que va a ser frenado en el Tribunal Constitucional porque esto, al igual que el segundo retiro de moción parlamentaria que no pasó, bueno, esto va a suceder lo mismo con el tercer retiro. Por lo tanto, yo le pido a la gente que no se haga muchas esperanzas porque la verdad es que es un proyecto que no va a salir, no va a dar laburo. Diputado, quería también aprovechar que usted es representante de la zona de conflicto, en la zona sur del país, en la Araucanía en particular. ¿Cómo se analiza el escenario actual y qué medidas son las que se hacen necesarias a su juicio para poder abordar la crítica situación que enfrenta la comunidad? Bueno, yo quiero decirle con mucha claridad a la gente que nos ve y nos escucha. Hay temas de orden público que me parece bien que se traten como orden público. Hay incluso tomas de carretera, ¿cierto? Hasta podríamos decir que la toma de un predio que ha aumentado, ¿cierto? No hay tomas pacíficas, pero se toman previos, hasta podría tratarse como orden público. Pero el gobierno cree que todo es orden público y la gente también cree que todo es orden público. Entonces, cuando a una persona le queman su casa y la despiertan con armas de fuego de grueso calibre y la levantan para quemarla a su casa, o cuando van con armas de grueso calibre, disparan para
que los trabajadores se arranquen de las faenas forestales y puedan quemar toda la maquinaria, o disparan a camioneros, ¿cierto? O cortan la ruta con armas de fuego, ¿cierto? M16 o AK. Eso no es orden público y hay que tratarlo de una manera distinta. Por eso pedimos el estado de sitio, por eso pedimos que los militares, ¿cierto?, se enfrenten a estas personas que con esas armas de fuego de grueso calibre están intimidando, aterrorizando a la gente de la macrozona sur. A esos hay que combatirlos rápido. Al resto hay que hacer una conversación política de alto nivel para ver cómo solucionamos el tema, ¿cierto?, del desmedro que puedan tener algunas comunidades mapuches en la región de la Araucanía. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Encantado. Bueno, estaban parte de las reacciones en torno a las materias que están concentrando la atención acá en el Congreso Nacional. Como les decíamos inicialmente, lo que respecta a la situación de la Araucanía es algo que preocupa. Hay una comisión que va a trabajar durante la tarde, una comisión especial para abordar las medidas que se están adoptando por parte del gobierno, pero sin lugar a dudas también otra de las materias que sigue preocupando es lo que está generando la pandemia, y es ahí donde surge este proyecto para la posibilidad de un tercer retiro de un 10% de los fondos de pensiones, que ya está generando debate, obviamente siempre teniendo presente lo que ya fue la resolución del Tribunal Constitucional respecto a esta moción parlamentaria que terminó estableciéndose que era inconstitucional, puesto que es una facultad del Ejecutivo poder presentar una iniciativa de estas características. De ahí vienen algunas voces por parte del oficialismo en el sentido de que se requeriría sí o sí un respaldo del gobierno para que pueda de alguna otra forma presentar una iniciativa para que en definitiva pueda ser efectivo unos nuevos retiros. De todas maneras vamos a quedar muy pendientes, porque de todas maneras ya hay voces críticas o aquellas que ahora están de acuerdo, antes no, y así que va a ser un debate que de todas maneras va a abrir el año legislativo 2021. Que estés muy bien, Guille. Muchísimas gracias por la información. Buenos días. Buenos días. 11:01, vamos a hacer una pausa en Noticias Express y ya estamos de regreso con todo el deporte. Espérenos.